Es para mí un gusto poder recibir a Javier Cobos. Él es economista, egresado por la Universidad de las Américas con distintas maestrías en universidades como Columbus, allá en los Estados Unidos, así como por el Tecnológico de Estudios, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Javier Cobos se integra a partir de hoy entre los comentaristas de Contigo Puebla y para mí es un gustazo, es sobre todo un honor tenerte por acá, Javier, para que hayas aceptado esta invitación y sobre todo que compartas con el auditorio de Contigo Puebla todos tus conocimientos. Bienvenido y muchísimas gracias. ¿Qué tal, Luis Fernando? Un gusto saludarte. No, el gusto es todo mío el estar aquí en tu programa. Encantado de la vida. Antes que nada, ¿el audio bien? No escucho, no escucho. Vale, No lo escucho. No escucho a Javier, fíjate. No lo estoy escuchando. Lamentablemente no lo estoy escuchando. ¿Ahí? ¿Él sí me escucha? ¿Ahí me escuchas? Yo no lo escucho. Chicos, yo no lo escucho. Lamentablemente yo no lo estoy escuchando. Vamos a... Estamos conectados al revés. Estamos conectados al revés. Disculpen ustedes aquí. No, hija, este va acá y este va acá. Exactamente. No. Javier, a ver, vamos a retomar las cosas. Una disculpa. Vamos a retomar porque estamos aquí mal conectados, Javier. Es para mí un gusto poderte recibir. Ahora sí, te escuchamos. Buenos días. Ahora sí me escuchas. Perfecto, muchas gracias. Maravilloso. Ok, perdón, no sé, tuve que desconectar y conectar mis audífonos, a lo mejor ahí hubo un tema, no sé. El error fue nuestro, y pues lo lamento porque realmente te había hecho una presentación, amigo, con muchísimas ganas, pero de agradecerte de nueva cuenta de que hayas aceptado esta invitación. Quisiera repetir un poquito brevemente tu semblanza. Tú eres egresado por la Universidad de las Américas Puebla, tienes una maestría por la Universidad de Columbus, allá en Nueva York. Columbia, la Universidad de Columbia en Nueva York, en la Escuela de Asuntos Políticos Internacionales. También tienes una maestría en Derecho Administrativo y Regulación por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y actualmente cursas la certificación en Transformación Digital por parte del Massachusetts Institute of Technology, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en la Escuela de Negocios, y eres candidato además a maestro en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey. Sí, me gusta mucho la parte de la estudiada, Luis Fernando. El tema de estudiar y trabajar me gusta mucho. Oye, no, pero el honor es mío, el estar aquí en tu programa, de veras. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor de veras estar aquí contigo. Gracias, Luis Fernando. Muchísimas gracias a los que se involucraron para invitarme. Encantado de la vida y es un honor estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Javier. Entremos en materia. La reforma eléctrica que está en discusión en el Congreso de la Unión, esta contrarreforma que han llamado muchos, que tiene como objetivo, así lo ha dicho el gobierno federal, de regresar la potestad de la producción y de la distribución de la energía eléctrica exclusivamente a la Comisión Federal de Electricidad, contraviniendo pues toda aquella reforma energética que se realizó durante el gobierno de Peña Nieto. Y Javier, pues bueno, estamos ante implicaciones jurídicas, financieras y sobre todo acuerdos internacionales como el TEMEC. ¿Cómo cae esta reforma eléctrica? Pues mira, Luis Fernando, vamos a hacer como lo acabas de plantear, exactamente como es ahorita la realidad, ¿no? O sea, tiene varias aristas que sí vale la pena abordar. Evidentemente las implicaciones jurídicas son un punto de partida en cuanto al que sí se echa a andar o no se echa a andar esta reforma. El punto de origen en términos jurídicos sí tuvo sus asegúnes y fue un poquito complicado, pues desde que se envió la propuesta de reforma en febrero de este año por parte del presidente al Congreso, después pasó al Senado y se ha venido ahí como que discutiendo muy fuertemente. Bueno, está la parte de implicaciones jurídicas, que fue el origen que en este caso, a diferencia de cuando se hizo en 2014 la reforma eléctrica, la reforma de la Ley de Industria Eléctrica de la LIE, en el gobierno, efectivamente, como tú bien comentas, en el gobierno de Peña Nieto, en ese momento se hizo mucho más ordenadamente. Yo quisiera platicar esto desde el punto de vista mucho más de los hechos, más que de las ideologías. Sí. A ver, ¿cómo se hizo en ese momento? En ese momento, en el 2013, se reformó la Constitución, se reformó el 25, el 27 y el 28 constitucional, desde 2013, con vistas a que cuando entrara la reforma de la LIE, pues entrara como pan en mantequilla. Y en este caso no se hizo así. O sea, tenemos una constitución, una reforma de la LIE en 2021,
pues que contraviene muchas de las disposiciones que en su momento, desde 2013, ya se habían consolidado. Entonces, no entró tan fácil. O sea, hubiera sido mucho más fácil en la parte jurídica haber hecho las reformas constitucionales pertinentes. Entonces llega la reforma de la LIE y no hubiera tenido ningún problema. Digo, no que hubiera sido muy popular, ni que hubiera sido muy benéfica para el país en términos ni financieros, ni ecológicos, ni en términos de acuerdos internacionales, pero hubiera pasado. El problema que está empantanada es un origen jurídico fundamentalmente. O sea, independientemente del daño ecológico que esta implica, independientemente del daño en finanzas públicas que esto implica, el origen es jurídico. Bueno, tenemos ahí el posicionamiento jurídico. Derivado de ese posicionamiento jurídico, tenemos el posicionamiento del Poder Judicial ante empezaron con el pie izquierdo. Viene una serie de amparos. Bueno, la ley se promulga en un decreto el 9 de marzo. Ya para el 11 de marzo, Juan Pablo Gómez Fierro, el juez, ya estaba prácticamente teniendo una suspensión provisional en contra de esta disposición. El 19 de marzo de 2021, el mismo Juan Pablo Fierro ya tenía 2 suspensiones más definitivas con efectos generales. O sea, el hecho de que los particulares se hayan, ¿cómo se llama esto?, amparado y se otorgue la suspensión, puede ser con fines generales y puede ser con fines particulares. En el caso de Juan Pablo Gómez Fierro, logró que fuera incluso con fines generales, es decir, que aplicara a cualquiera que estuviera en la misma situación. Lo mismo pasó el 23 de marzo con Rodrigo de la Pesa. Él otorgó 11 suspensiones definitivas el 23 de marzo. Y bueno, por eso es ese peloteo en donde, si bien el decreto está promulgado, la ley no puede entrar en vigor porque hay una serie de amparos y una serie de suspensiones que están en el Poder Judicial a veces dirimiéndose. No solamente está el aspecto de la parte jurídica, que ahorita lo abordamos con un poco más de detalle, está el tema también del efecto que tiene en las finanzas públicas. Ahorita explicamos un poquito ese tema. Y lo que tú bien comentabas, el efecto que tiene en el incumplimiento de tratados internacionales. Efectivamente, lo que tú comentas del TEMEC, el hecho de que esta ley, en el hipotético caso de que entrara en vigor, estaría violando una serie de acuerdos y disposiciones que ya se hicieron al amparo del TEMEC, que es un acuerdo internacional que está bajo el primero constitucional, en donde si cualquiera lee la Constitución se da cuenta que dice que la Constitución rige a la par que los tratados internacionales celebrados con los diferentes países, y en este caso pues no está sucediendo, o no sucedería, ¿no? Entonces, bueno, sí está el TEMEC. No solamente está el TEMEC en la parte internacional, también está el tema del, ¿cómo se llama esto?, Acuerdo de París. El Acuerdo de París se firma en 2016 en la COP, en donde México se suscribe con ciertos compromisos de reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. Eso se mide en términos de toneladas de CO2 que se emiten a la atmósfera. Se compromete México a reducir de hecho, en 35% a 2024, me parece, a reducir las emisiones. Y pues evidentemente, si la cosa estaba complicada, pues con una ley en donde la preferencia viene a abastecerse de suministro eléctrico de manera casi monopólica por parte de CFE. De hecho, se vuelve casi como un monopsonio, no más que un monopolio, en donde él es el único comprador de energía y él es el único generador de energía. En este caso, la energía es mucho más contaminante. Entonces, el impacto que tiene el incumplimiento en el Tratado de París, pues bueno, es evidente. Y por otro lado, no solamente es más contaminante, es más costosa. Podemos leer en diferentes artículos, diferentes estudios, más o menos nos está costando un 15.5% arriba de lo que nos hubiera costado si hubiéramos mantenido el criterio de la LIE de 2014. Estamos hablando de, no sé, si andamos por 18.100 millones de dólares el abastecimiento de suministro eléctrico. Para el 2024 estamos hablando de 20.800 millones de dólares. O sea, la diferencia, estamos hablando de 2.713 millones de dólares. 2.713 millones de dólares son 54.200 millones de pesos. Nada despreciables. Ahora, ¿cómo impacta esto en el bolsillo del mexicano? Bueno, es una cosa que también vale la pena tocar, porque al final del día los que nos están escuchando dirán, bueno, ¿y eso a mí qué? No, bueno, pues el hecho de que el gobierno
esté dedicando 54.260 millones de pesos cuando podían no dedicarlos a abastecer el suministro eléctrico por medios incluso mucho más limpios, pues ese dinero hubiera servido pues para infraestructura, hubiera servido para ponerlo en la bolsa de la recaudación federal participable, por ejemplo, de alguna manera, y poder, estoy haciendo nada más la comparativa para tener órdenes de dimensión, no porque físicamente se pueda trasladar ese dinero de un lado a otro, pero esos recursos de alguna manera podían llegar en términos de infraestructura, de una u otra manera, a los estados y municipios, y lo veríamos en puentes, en infraestructura, en obras hidráulicas, en obras incluso de generación de energías limpias. Bueno, estamos hablando de una diferencia de, como te comentaba, de 54 millones de pesos, 54 mil, perdón, millones de pesos. Entonces, bueno, esa es la parte de finanzas públicas. En la parte de acuerdos internacionales, estamos fundamentalmente violando algunos acuerdos que ya se habían hecho con empresas internacionales que han invertido en energías limpias y ahora que dicen, pues fíjate que ya no te las puedo comprar. Ya no te las puedo comprar porque ahora solamente se las puedo comprar a tales proveedores o el mismo CFE que proveen energías a base de combustóleo, que es infinitamente más contaminante, infinitamente más caro, al menos los documentos que están a mi alcance están al menos un 15 y tantos % arriba de lo que le estaría costando a CFE si hubiera comprado con energías limpias. Y pues bueno, entonces yo digo, ahí ¿quién gana, ¿no? Son esas cuatro perspectivas, ¿no? La jurídica, el posicionamiento judicial en este caso, el impacto en finanzas públicas y las dos vertientes que tenemos en la violación de acuerdos internacionales, insisto, la parte de TEMEC y la parte de, ¿cómo se llama esto?, del Acuerdo de París. El Acuerdo de París se toma al amparo de digamos, dentro de un paraguas de la ONU, en donde se forma precisamente desde el Protocolo de Kioto hace mucho más tiempo, se acuerda que decir, ok, vamos a ponerlo en números, ¿no? Cada país se va a comprometer a reducir lo que ustedes me digan de toneladas de CO2, pero con eso cumplimos con unos compromisos que se llaman NDCs, que son, NDCs se llaman, contribuciones, NDCs en inglés, en español es contribuciones nacionales determinadas. Estas contribuciones son los compromisos que el país hace para decir, ok, yo me comprometo a mitigar cierto número de toneladas que envío a la atmósfera y con eso se va logrando el objetivo del Acuerdo de París, que vale la pena mencionarlo, es limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados arriba respecto a los niveles preindustriales, máximo 2 grados, y la verdad es que la ONU no está viendo claro que este objetivo se cumpla a nivel mundial, y pues México, al menos con estas medidas, pues no parece que al menos las señales no son que lo pueda cumplir. De hecho, se estima que no se vaya a cumplir. Javier Cobos, preguntabas hace rato quién gana y bien decías, más allá de ideologías, sino en los hechos, en lo que a la economía compete. Sí. Estamos en un proceso, estamos en un proceso histórico. Quienes estamos ya más grandecitos, sí recordamos aquel gobierno de empresas paraestatales que eran muy malas, Sí. no te podías quejar con nadie, por ejemplo, pues eran monopolios. Eran monopolios, el incentivo es a dar a jalar lo más que se pueda de utilidad, escasear el insumo, y pues evidentemente pues no hay competencia, pues con quién me voy, ¿no? Perdón, ya te interrumpí, Luis Fernando. No, está perfecto, porque en el cambio que vimos a finales de los 80s, especialmente en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pues sí pudimos notar una modernización del país. Y te preguntaba quién gana, porque hoy por hoy, como el mundo está establecido en esta globalización, realmente es negocio que el gobierno de los contribuyentes, el dinero, perdón, de los contribuyentes mexicanos sea invertido por el gobierno en malos negocios. ¿Se puede perder, Javier? Híjole, bueno, tenemos muchos ejemplos. Tenemos Dos Bocas, tenemos el aeropuerto de Santa Lucía. Hay mi comentario respecto al aeropuerto de Texcoco y Santa Lucía en términos de
operatividad en términos financieros es una cosa que yo ya no tengo ni que platicar, abunda en los medios, ¿no? O sea, el número de rutas que tenemos accesibles en Santa Lucía no, es la 10ª parte del número de rutas que podríamos haber tenido en Texcoco, la 10ª parte de las rutas que tenemos actualmente en el aeropuerto de México. Pues, ¿quién gana? Digo, seguramente la sociedad mexicana no, ¿eh? No sé quién gane, no quiero aseverar y adelantarme a conclusiones que no me constan, pero el pueblo mexicano no gana, ¿eh? Eso seguro no. O sea, yo lo que estoy viendo es un detrimento, un golpe a las finanzas públicas del orden de 54,000 millones de pesos, nada más por el diferencial de estar comprando, al 2024 estamos hablando más o menos, nada más por estar comprando hipotéticamente energías más caras. Si esta reforma llegara a prosperar, difícilmente va a llegar a prosperar, porque, o sea, al final ya, ¿qué es lo que va a pasar? Desde el origen que estaba yo comentando, el origen jurídico, lo que hay que hacer es una reforma constitucional. O sea, para que pueda pasar esta reforma de ley, pues bueno, por arriba de las leyes está la Constitución y los tratados internacionales. O sea, imagínate. Bueno, para poder hacer que entre como cuchillo de mantequilla una ley, pues hay que hacer, o sea, y si es violatoria de la Constitución, pues hay que hacer entonces, bueno, las reformas constitucionales. ¿Por qué no se hicieron? No lo sé. En su momento, Enrique Peña Nieto sí las hizo, y por eso se lo logró. O sea, en este caso, pues nos quisimos comer el pastel sin antes pedir permiso a la cocinera, y entonces, pues bueno, pues ahí están las consecuencias, está atorada. No porque no hubieran querido que pasara, por supuesto que no. Pero bueno, si hubieran querido realmente que pasara, pues se hubiera hecho bien. ¿Cómo? Reforma constitucional, y entonces ya viene la ley. ¿Y ahora qué necesitamos para hacer una reforma constitucional? Bueno, necesitamos mayoría calificada en el Congreso, cosa que no se tiene, y mayoría simple en las legislaturas estatales. Ahí creo que se tiene. Pero, bueno, habrá que negociar fuertemente en el Congreso para poder tener esa mayoría calificada. No es fácil, pero yo creo que sería un camino. Vaya, si queremos hacer las cosas bien, si se puede llamar así, técnicamente, desde el punto de vista de procedimiento jurídico, ese hubiera sido el camino. No sé por qué no se hizo así. El hecho es que está empantanada. Y no porque yo quisiera que no estuviera empantanada. Bendito sea Dios que está empantanada, porque, bueno, el perjuicio es evidente, ¿no? Ya, te dejo hablar. No. ¿Sí me di a entender más o menos? Bueno. Javier Cobos, le vamos a seguir la pista. Sí, adelante, perdón. Javier Cobos, le vamos a seguir la pista a esta reforma eléctrica, contrarreforma, como le llaman muchísimos, sobre todo este aspecto jurídico que nos estás señalando, porque si de origen está viciada, seguramente de llegarse a aprobar tendría consecuencias bastante lamentables, no solamente en la cuestión del medio ambiente, sino también en la economía de cada uno de nosotros, de los habitantes de este país, y repercusiones internacionales. Ya escuchábamos ayer un borrador del Departamento de Energía de Estados Unidos que hablaba sobre un disparo en las emisiones de dióxido de carbono de hasta el 65% y una elevación del 54% en los costos de la electricidad para el consumidor mexicano si esta reforma eléctrica se aprobara. Y ya escuchamos por lo menos ahí, mi estimado Javier, alguna presión que viene desde los Estados Unidos. Muchas gracias por conectarte hoy con nosotros. No, encantado, Luis Fernando. Sabes que encantado de la vida. Es un honor estar aquí con ustedes y con tu público. Y cuando se les ofrezca, si tienen incluso algún tema específico del que quisiéramos discutir, encantado de la vida. Ya saben que es un honor para mí. ¿Tendrías alguna red social donde te podríamos, donde nos podríamos conectar contigo? Sí, con muchísimo gusto la comparto. Uso Twitter porque la verdad es que casi no lo uso, pero te la comparto enseguida. Perfecto. Muchísimas gracias, Javier. Aquí nos encontramos pronto. Hasta luego. Perfecto, Luis Fernando. Te agradezco yo mucho a ti. Un abrazo. Muchas gracias.